buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es el lunes 4 de marzo y continuamos con estos programas especiales sobre Palestina. Hoy nos duele Palestina. 150 días de genocidio, prácticamente 5 meses. 7 de octubre del año pasado, Israel ataca básicamente en Gaza. Hoy lo hace ferozmente contra Rafah. Mayeb Dixie, bienvenido. Como siempre, nos haces tus aportes de todo lo que ocurre allí en Palestina, nuestro pueblo, nuestros hermanos y hermanas palestinas. Mayeb Dixie es periodista y miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina y además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa, nacido él en Jericó. Mayeb, agradecerte altamente por tu tiempo y por darnos siempre las noticias desde Palestina que nos está doliendo. Gracias a vosotros dos. Y gracias a los oyentes también del programa. Gracias, Mayet. Comencemos. Mayet, ¿cómo está hoy, el lunes 4 de marzo, la situación en Gaza, en Rafah sobre todo? Realmente la situación no solo en Rafah, está extendida en todo el conjunto de la franja de Gaza, puesto que Israel ha fracasado con toda evidencia de lograr ninguno de los objetivos establecidos desde el principio, de acabar con la resistencia palestina y acabar con y liberar a lo que ella llama sus rehenes. Hace unos días Israel mató a 7 de sus rehenes cuando bombardeó un lugar en el que estaban, digamos, recogidos. Por lo tanto, Israel lo compensa con esta política sádica de exterminio, como la matanza que acaba de hacer cerca del centro de Gaza, pues cuando ya la gente acudía a recoger ayuda humanitaria escasa, por cierto, que fue precisamente enviada por vía aérea por parte de algunos países árabes, y el objetivo era como desviar la atención de cara a la Corte de la Haya, para decir que ya estamos abriendo, respondiendo, permitiendo a que respuesta al Tribunal de la Haya, permitir la entrada de víveres a los palestinos. Aprovechó la situación y empezó a disparar indiscriminadamente por los drones y por los tanques que pasaron por encima de los aglomerados en torno a las ayudas, matando a centenares y herieron hasta 760 personas, en total más de 1000 personas en un solo golpe. Los días posteriores fue el ataque en Khan Yunis y Rafah, pero afortunadamente la resistencia ha sido capaz de asistirle a este ejército mercenario sádico de la entidad sionista, graves pérdidas en material y en los soldados, que lo tuvo que obligar a retirarse, a replegarse dentro de las distintas plazas de Gaza. Esta es la situación realmente. El ataque a Rafah no es otro episodio diferente, pues es la misma situación. El objetivo es cómo, digamos, hacer al pueblo palestino rendirse. Sin embargo, la resistencia heroica de nuestro pueblo, a pesar de todas las circunstancias extremadamente indescriptibles desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de poder sobrevivir a una situación de exterminio de esta magnitud, hace que Israel esté en una situación nada lamentable y en crisis, digamos, agravada en el tiempo. Mayeb, Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, no sabemos si calificarla de forma hipócrita, está prácticamente, entre comillas, haciendo unas críticas a Israel, diciendo que debe haber un alto al fuego, etcétera, etcétera.
en estos momentos en Egipto sin la presencia de Israel. Hay conversaciones por parte de los mediadores, Estados Unidos, Qatar, Egipto, y con la presencia de una delegación de Hamas. ¿Cómo avanza eso allí en Egipto y qué posibilidades hay reales de esa tregua anhelada para todos? Sin lugar a duda, no hay que engañarse que Estados Unidos es cómplice con la agresión, forma parte activa en esta agresión, a juzgar por los cinco veces uso del derecho al veto en menos de un mes para evitar o impedir no solo la condena, sino también el alto el fuego, en contra de viento y marea, en contra de la comunidad internacional. 153 países, ahora son más los que han votado a favor del alto el fuego inmediato. Estados Unidos, por un lado, secunda la política aventurera de la entidad sionista y al mismo tiempo, digamos, derrama lágrimas de cocodrilo a través de las negociaciones en el Cairo o en otros sitios, invitando a sus aliados o supuestamente aliados, Egipto, Qatar y tal, e intentando de alguna forma vencer o digo, convencer a Hamas, como si fuera Hamas la única que hay en la resistencia que tenía que negociar y que tenía que rendirse, cuando el objetivo es acabar con la resistencia con el título de Hamas. Hamas firme en sus condiciones aprobadas por el conjunto de la resistencia palestina, a juzgar por la reunión que acaba de celebrarse en Moscú de todas las fracciones palestinas, incluida Hamas y Jihad Islámica y Al-Fatah y Frente Popular, los grupos de la OLP en su conjunto, y que aprobaron un programa de desafío que se le presenta a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene otro más remedio que aceptar una situación que se le está escapando de las manos, porque Estados Unidos, todas las apuestas de vencer a la resistencia palestina han fracasado y ahora se encuentra en una situación, en un campo de batalla mucho más amplio. El tema del Mar Rojo y el tema con los yemeníes, con los houthíes en Yemen y el Mar Rojo, el tema de la resistencia iraquí, que antes de ayer bombardearon el puerto de Haifa en una fábrica química, el, la resistencia en el sur del Líbano contra el ejército israelí. Todo esto hace que Estados Unidos intente de alguna forma buscar alguna ecuación que le permita aparecer que no ha perdido la guerra. No es fácil para Estados Unidos decir hemos sido derrotados y que vamos a aceptar esto, porque esto va a acarrear consecuencias geoestratégicas irreversibles. Y esto, de momento, Estados Unidos apuesta por intentar cansar al otro lado de la ecuación, que somos nosotros, que acepten, dada la magnitud del genocidio que se está llevando a cabo. Nayib, hay dos situaciones que indudablemente están favoreciendo a la resistencia al pueblo palestino y por ende al mundo que busca que Palestina sea libre. Es que en Moscú, como tú bien lo acabas de mencionar, hubo una reunión de la resistencia. Háblanos un poco en profundidad qué pasó y qué se proyecta desde esa unidad de la resistencia de lo que salió en Moscú. Eh, Primero hay que reconocer que Moscú, dada la propia resistencia y la dinámica del cambio que se está dando en la región, gracias al 7 de octubre precisamente, y permitió a Rusia incluso avanzar en su guerra de Ucrania frente a la OTAN. Rusia llega a la convicción de que el Oriente Medio es una pieza clave en el cambio geopolítico a nivel internacional. Siempre ha tenido buena relación con las organizaciones palestinas, pero quiere jugar un papel mucho más activo en esta materia y tiene muchas cartas a jugar. La invitación no es la primera que se hace a la resistencia palestina, pero sin embargo el avance en este patrocinio ruso es notorio, en el sentido de que se alcanzó un acuerdo bajo mínimos consistente en, primero, el alto el fuego inmediato en Gaza, levantar el embargo,
el derecho de los palestinos a la autodeterminación, el derecho de los palestinos a tener su Estado independiente con Jerusalén como capital, el derecho inalienable reconocido, archi-reconocido por el derecho internacional de la resolución 194, el derecho de retorno a Palestina y negociar todos los temas que, digamos, asociadas a esta situación. Y también a nivel interno la unidad palestina, sellar la unidad palestina, la entrada de Yihad Islámica y Hamas en el marco de la OLP como único legítimo representante del pueblo palestino y buscar entre palestinos y sin influencia del exterior de unidad que encamine hacia la creación de un gobierno de coalición de las facciones palestinas. Esta es la reunión de Moscú. Tienes toda la razón, Mayet, sobre todo cuando acabas de describir el tema de la unidad de la resistencia, pero del otro lado y favoreciendo esa unidad y esa lucha, las manifestaciones todos los días en todas partes del mundo, desde las grandes capitales hasta las pequeñas, e igualmente las fricciones internas, que nos gustaría que nos hables de eso, que están ocurriendo al interior del ejército israelí, de la misma Mossad, del mismo gobierno, en el mismo pueblo israelí. Háblanos de esa parte que también favorece a los intereses de la resistencia y los intereses de la paz y por una Palestina libre. Como acaba de decir, la ecuación tiene dos partes siempre, la parte nuestra y la parte del adversario, del enemigo. Nosotros, como acabo de decir, que los palestinos se encaminan hacia la unidad, al son de lo que es los logros de la resistencia. Esta resistencia ha conseguido una evidencia, digamos, victoria estratégica frente a Israel Abishar del drama humano que está y que ha conseguido que la opinión pública y la conciencia de la humanidad se levante a todas horas en todos los rincones del mundo, denunciando y desenmascarando la propia naturaleza del Estado de Israel como Estado sádico de exterminio, de apartheid, y no es un Estado, como decían, democrático que defiende no sé qué, no sé cuántas. Esto ha repercutido, sin embargo, y con el fracaso al cabo de los 5 meses casi de batalla, el ejército israelí está, según sus propios generales, está diezmado moral, económica y materialmente. Por lo tanto, este ejército lógicamente tenía que repercutir en la cohesión interna a nivel israelí. La invitación por parte de la administración norteamericana al hombre de guerra que fue ministro de Defensa y el hombre de la oposición que está ahora parte del Consejo de Guerra en Israel, Gantz, sin la consulta al primer ministro Netanyahu, está creando grieta en el seno de la situación entre Estados Unidos y Israel. El incremento de las manifestaciones de protesta en Tel Aviv y otras ciudades, llegando hasta incluso al uso de la violencia inusual entre partes israelíes, todo esto, digamos, presagia que Israel está sufriendo una crisis cada vez más en la medida que esta agresión, esta guerra de exterminio continúe. En esa misma dirección de cómo los pueblos y gobiernos del mundo están solidarizándose con el pueblo palestino y criticando fuertemente a Israel. ¿Cómo ven ustedes la actitud tomada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en relación con parar, dar por culminado los contratos que existen de Israel para suministrar armas a Colombia? ¿Ustedes qué piensan de esa posición del gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro? Es una medida plausible y esta se añade al valor ético y moral del presidente colombiano, que ha sido pionero en la toma de partido en favor del pueblo palestino, de la justicia, en definitiva, contra el exterminio. Esta medida no es de extrañar el que pida y va en sintonía con la voz cada vez más amplia de pedir el alto el fuego y pedir el suspender el suministro de armas genocidas a este Estado, a esta entidad
genocida, en donde incluso ha cambiado el punto, las posturas iniciales de muchos, incluso dirigentes europeos, afortunadamente, ¿no? Como Borrell, entre otros, que ahora está reclamando que Israel sea juzgado por la última matanza, que la llamada la matanza de la harina. ¿No? Por lo tanto, en este sentido, no es de extrañar. Hay que aplaudirle al señor Gustavo, como también la iniciativa de Nicaragua de querellar contra Alemania por ser cómplice del genocidio en Palestina. Es decir, nos llama la atención, como tú lo acabas de decir, el tema de Borrell, pero en el caso de Europa, entre del dicho al hecho hay mucho trecho, decimos popularmente. Es decir, muchas palabras, muchos pronunciamientos, pero pocos hechos reales de poder parar efectivamente y mandar un mensaje efectivo más allá de las palabras de los gobiernos europeos. Eso también nos inquieta y nos preocupa a los pueblos de Europa. Sin lugar a duda, esto no nos engaña, pero sin embargo apunta a que hay una cierta crisis latente en el seno de este colectivo occidental, en el sentido de que la propia dinámica de la situación en Palestina, en Gaza, no les está dejando margen de maniobra, que al principio empezaron con condenar a Hamas como acto terrorista, que Israel tenía derecho a defenderse, que tenía derecho incluso a exterminar a un pueblo como reacción a una acción. Ahora se están dando cuenta, no sé si de forma sincera o hipócrita, al menos estas manifestaciones, también a tenor de lo que es la reacción de la calle, gracias a la revolución tecnológica de los medios de la red de comunicación social y demás, y que las manifestaciones, esto repercute y se traduce en las futuras elecciones. La elección de Galloway en Inglaterra, ahora en el feudo del Partido Laborista, Brosra y Lee, junto con los conservadores, esto es muy sintomático. Por lo tanto, las declaraciones no vienen en balde, vienen a responder a que hay un miedo a que sean tildados en el día de mañana como cómplices de un genocidio. Y de ahí vienen las declaraciones. Ahora, de ahí a que apostemos a que ellos van a ser de repente luchadores por la libertad y por los derechos humanos, ahí tengo mi duda. Mayet, el ayuno musulmán, hablando ya un poco de la parte religiosa, comienza el 10, el 11 de marzo. ¿Es posible que de aquí a esa fecha, antes de ese ayuno musulmán, estemos ya hablando realmente de tregua real? ¿De extremo? De tregua, de De cese al tregua. fuego. Es posible. Todas las posibilidades están ahí sobre la mesa. Estados Unidos es consciente de que el Ramadán tiene una connotación especial, y sobre todo en el tema de Palestina, el tema de los musulmanes, que son 2.000 millones de seres humanos, y el tema de Jerusalén es un tema sensible. Será o sería para la administración norteamericana, y además, dadas las encuestas que están, incluso las elecciones preliminares en Estados Unidos, que está perdiendo el Partido Laborista Demócrata en Estados Unidos, que sea oportunidad, y por eso me invitaron a Gantz, a Washington, a ver, para que no aparezcan que hayan perdido, sino que ellos tan considerados para con los musulmanes, decir, el mes de Ramadán que se haga una tregua. En ese sentido, querían apuntar un tanto que a ellos les dé cobertura en una cierta dirección. Y por lo tanto es posible, pero también porque Estados Unidos sabe que si no lo hace, la segunda probabilidad es extender la guerra. Extender la guerra se está demostrando que en el Mar Rojo Estados Unidos es incapaz, junto con Inglaterra, de hacer la guerra contra Yemen. Imagínate que se extiende una guerra, ya se supone una guerra de unas dimensiones todavía más grandes. Por lo tanto, la tregua es posible. Mayet, tú acabas de mencionar algo que es guerra y que todo esto tiene unas conexiones y que va más allá de Palestina, del Oriente Medio,
Y estamos hablando del caso Moscú y su eh, problema que ha surgido en Alemania. Todo eso tiene unas conexiones y todo eso hay que mirarlo en un conjunto de la geopolítica internacional europea. ¿Cómo observan ustedes toda esta otra situación que comienza a haber roces entre Alemania y Moscú cuando Alemania dice que se está preparando prácticamente para una guerra y Moscú dice, ¿pero por qué? Y las filtraciones de los audios, etcétera, etcétera. Yo afortunadamente veo que Europa lamentablemente no tiene, está perdida desde el punto de vista de la perspectiva de análisis geoestratégico. Eh, Europa ha sido, digamos, rehén de la política norteamericana desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En vez de aprovechar la oportunidad de la aproximación a Moscú, puesto que al fin y al cabo la geografía tiene su dictadura. Estados Unidos está al otro lado del charco y el futuro de Europa sin Rusia es inviable. Por lo tanto, estas amenazas de poder entrar en guerra primero no es posible porque acaban de demostrar sus armas, se han agotado las armas que tiene toda la OTAN. En el caso de Israel, todavía las armas alemanas han demostrado que no sirven absolutamente para nada. El único que ha salido de las filas para amenazar, esperando a que le secundan otros, que fue Macron de Francia, y al final le acallaron, ¿no? Las declaraciones de China por primera vez diciendo que los palestinos tienen derecho a defenderse ante la Corte de la Haya, incluso con la lucha armada. Esto ya no es usual en China, no es habitual. Todo esto, o bien Europa está tan acegada que no quiere ver, o busca a la desesperada de qué forma podría marcar una línea, digamos, de separación con los Estados Unidos en la versión general. No hay una unidad en Europa. Cada país europeo que tiene, sobre todo los países del este, que también tienen sus problemas y cada uno hace manifestaciones diferentes al resto de Europa. Por lo tanto, a mí no me inquieta que Alemania diga esto. Lo que a mí me entristece más que nada, me inquieta es que Europa todavía no ha encontrado el punto de arranque para su política independiente digna, para que tenga un lugar en el futuro geopolítico del planeta. Finalmente, Mayet, para cerrar el programa, ¿cuál sigue siendo ese mensaje que envía la resistencia palestina a los gobiernos, a los pueblos, a la gente, a las organizaciones en estos momentos cruciales entre paz y guerra? Es la esperanza. Como vuelvo a reiterar que el 7 de octubre ha marcado uno de los eventos, los acontecimientos históricos que podríamos ponerle al lado de grandes eventos que han cambiado la historia. Y el precio, a juzgar por lo que estamos pagando nosotros, es un precio muy alto. Si estamos hablando de una franja de 350, sin contar lo de Cisjordania, que los palestinos están pagando un precio muy alto en intensidad. Sin embargo, la resistencia, el discurso de la defensa de la dignidad humana y el derecho a la autodeterminación de los pueblos está ganando y está demostrando que la comunidad del orden internacional que conocemos y que nació a partir de la Segunda Guerra Mundial y que es la continuación del orden internacional establecido a partir de la Primera Guerra Mundial, que era ambos órdenes injustos porque establecieron el colonialismo y luego el imperialismo, ahora es su fin. Y por lo tanto estamos encaminados a nuevo orden internacional. Esperemos que sea Palestina la que, con todo el sacrificio que ha ofrecido, el punto de arranque de esta esperanza de la humanidad. Mayet Dixie, hermano, nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nuestro apoyo desde este humilde programa a todo el pueblo, a las hermanas, a los hermanos palestinos, siempre con ustedes, hermano. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos atentos al desarrollo en los próximos días, las próximas horas de lo que acontezca, bien sea en Egipto o sea directamente en París o donde la resistencia y los mediadores junto con los atacantes sionistas puedan desarrollar y que ojalá la tregua, el cese al fuego se dé lo más pronto posible y de forma definitiva y que Palestina tenga su propia libertad, su propio territorio, su propia independencia. Mayet, agradecerte, hermano. Gracias.
Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy, desde Ginebra, Suiza, a ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz el resto del día. Muchas gracias.